Son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar a Juan Carlos Baker, exsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, catedrático de la Universidad Panamericana, conferencista, consultor, en fin. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, encantado de saludarte y bienvenido de vuelta aquí a estas latitudes donde también pasan muchas cosas. Sí, sin duda. Y creo que uno de los temas importantes que se dieron fue este documento que publicó la Oficina de Política Comercial y de Manufactura de la Casa Blanca, que se tituló The Great Transshipment Scam, Rise, Scope and Cost, o algo así como la gran estafa del transbordo, del gran transbordo, su auge, su alcance y sus costos. Y bueno, pues muchos elementos que vienen ahí en donde obviamente aparece México y se centra en pues digamos, desvío del comercio de China con Estados Unidos a través de terceros países. Establece 3 categorías, etcétera. ¿Cómo lo viste? Porque, bueno, pues México no lo destacaron en lo particular, diría yo. O sea, es decir, una de las cosas en donde Estados Unidos siempre ha puesto mucha presión sobre México es, pues justamente, en que no se convierta en el eslabón débil de la región Norteamérica para la entrada de mercancías de China. ¿Cómo lo viste? Bueno, a ver, primero, efectivamente ese documento se dio a conocer la semana pasada, generó bastante revuelo, por ahí lo cubrieron bastante, y te diría varias cosas. A ver, primero, ese documento no es como tal no implica en estos momentos ninguna acción ejecutiva, no trae aparejado en sí mismo algún tipo de decisión o algo así. Yo lo vería más bien pues como un sentir de la política que trae la Casa Blanca en materia comercial. Y eso es pues consistente con algunas de las ideas que han expresado personajes como el titular de esta oficina, se llama Peter Navarro, es un señor que tiene pues visiones muy poco ortodoxas, vamos a llamarlas así, en materia de comercio. Tercero, te diría también que sí existe de manera general una preocupación respecto de que pueda haber un transbordo de mercancías. Incluso aquí en México, pues bueno, repetidamente escuchamos que hay preocupación por el contrabando de productos de otras regiones del mundo que entran sin pagar impuestos o por pues abiertamente esta colaboración que puede haber para traer aquí productos que se clasifican de otra manera para evadir el pago de impuestos. Esa preocupación es real y sí existe. Pero habiendo dicho todo eso, Rodrigo, de ahí brincar, como el documento lo supone, a que existe toda una estrategia deliberada para inundar el mercado estadounidense con estos productos y que todo el comercio que se hace, o una buena parte del comercio que se hace, tiene, en fin, que tiene como fin este objetivo, pues bueno, la verdad eso primero no es serio. Segundo, metodológicamente el documento tiene grandes fallas que pues no permiten realmente llegar a las conclusiones que el documento sugiere. Por ejemplo, una de las cosas que dice es que los productos, las partes, se ponen dentro de otros productos para poder evitar, y se mandan de otras terceras regiones para evitar los aranceles. Pero pues hombre, eso lo que quiere decir es que los autores no conocen la forma en la que funcionan las cadenas de suministro, ¿sabes? Creo que independientemente de la metodología o lo que podamos criticar, insisto, reconociendo que sí puede haber una preocupación legítima sobre el transbordo de mercancías. Creo que la falla más grande que yo le puedo señalar al documento, en el caso del comercio de México, no sé a los demás países, pero en el caso del comercio de México es que para lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, tiene que cumplir con las reglas de origen, porque de otra manera pagan los aranceles que pues han estado incrementando recientemente. Y el tipo de actividades que el reporte sugiere que se hacen, o sea, que nada más cambias el producto de una caja a otra o que solamente le pones una etiqueta con alguna
leyenda diferente o demás, pues ese tipo de operaciones, si se realizan en México, un producto que después se quiere exportar, pues no se le puede otorgar el trato preferencial de cero, porque esas operaciones no califican. Entonces, creo que te diría que es un documento ciertamente muy débil en sus argumentos y en su metodología, pero que refleja pues una idea que está presente desde hace bastante tiempo en la mente del presidente de Estados Unidos y algunos de sus colegas, de algunos de sus miembros de su equipo, en el cual, pues bueno, el comercio es esta, digamos, fuente de peligros, que es también hasta un pues medio como caja negra en donde entran cosas que no sabemos qué sucede y pues encima de todo que afecta a empleos y a inversión que debería de llegar según esto a Estados Unidos y que no está llegando por este tipo de esquemas, ¿no? Claro. Y algo bien interesante. Bueno, siendo Peter Navarro, la verdad es que a veces ni la propia. O sea, es mucho más ideológico que técnico. Y considerando eso, decía, bueno, hasta sentí que no era tan dramático porque le quiso dar ciertos cauces de racionalidad, pero como dices, pues no necesariamente sostiene. Viendo, por ejemplo, los datos de la balanza comercial de México en la primera mitad de este año, pues importamos de China 65,000 millones de dólares, que es bastante menos que lo que importó Estados Unidos de China, de acuerdo con los datos que ellos dieron a conocer del Census Bureau, ¿no? Entonces, evidentemente hay un tema mucho más profundo de cadenas de valor, etcétera, que pues no se sostiene, digamos, por lo que dice Peter Navarro, nada más en cifras simples que son las que estoy citando. Ahora, mencionan el corredor Guanajuato-Querétaro. ¿Crees que esto le genere presión en la toma de decisión pues a las empresas que a lo mejor quieren ponerse en este eje que es realmente muy competitivo? Lo mencionan de manera de ejemplo y lo vinculan, digamos, ahí con la zona de Michigan, donde estuvo Trump ahora Grand con General Rapids. Motors. Exacto. With Rapids, estuvo ahí con Mari Barra, etcétera. ¿Cómo lo ves el que hayan señalado estas dos entidades? Exacto. A ver, bueno, primero respecto de las cifras que mencionas de China, sí, efectivamente, no solamente es menor lo que nosotros importamos de China, sino que incluso esta cifra que nosotros hemos importado en lo que va del 2026 ha ido también en descenso comparado con lo que traíamos de China en el mismo periodo del año anterior. Y esto se debe pues a los aranceles que México impuso a principios de año. O sea, aranceles sí han tenido un efecto, sí han generado pues disrupciones en los flujos de comercio. Por ahí algunas personas dicen que lo que dejó de vender China lo está aumentando Vietnam Ujú. y lo utilizan como otro argumento precisamente para esto del transbordo de mercancías. Pero bueno, en fin, eso es un tema que se puede analizar con mayor detalle. Respecto de este ejemplo que mencionas de los corredores que identifica el reporte, le llama de manera también muy poco asertiva, le llama las hermanas feas, ¿no? The Ugly Ujú. Sisters. Entonces lo que hace el reporte es comparar cómo existen estos tipo corredores o clusters de diversos productos, menciona electrónicos, menciona autopartes, menciona también químicos, etcétera, y cómo hay un corredor, según esto, en otra parte del mundo, de donde surge este transbordo y la afectación que tiene en lo que sería un corredor equivalente en Estados Unidos. Para el caso de México en concreto, pues sí, este que menciona de Querétaro, Guanajuato, sería, según el propio reporte, la hermana fea del corredor que existe entre Michigan, en Detroit y en Grand Rapids. Y eso se explicaría, según esto, por el tema automotriz y el tema de autopartes. Yo creo que eso en todo caso lo que señala, como decía ahorita hace un instante, pues es que hay una integración productiva entre México y Estados Unidos importante y el corredor Guanajuato, Querétaro, pues no es que le compita o que le haga sombra Ujú. a lo que sucede en Detroit y en Grand Rapids, sino que como sabemos la integración del sector automotriz pues es muy profundo y simplemente hay que ver las empresas que están en México precisamente en ese corredor y creo que General Motors pues bueno es un ejemplo muy claro Claro. de esta integración. ¿Será una presión para las empresas? Yo creo que no. Me parece que en todo caso lo que vamos a hacer es que vamos a tener que invertir mucho en contabilidad, en Claro. sistemas de seguimiento de inventarios para que se demuestre que el origen sí es mexicano.
que se rastree. Juan Carlos, vamos a hacer un corte, te pediría la bondad de tu tiempo y regresamos para platicar un poco más, si lo permites. Sí, claro, con gusto. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, catedrático de la UP. Vamos a un corte, volvemos. De productos como Lakebase, su base de datos orientada a aplicaciones de inteligencia artificial, Genie, su asistente empresarial y Unity AI Gateway, una herramienta para administrar modelos de inteligencia artificial y controlar su uso dentro de las compañías. Son las 6 de la mañana con 44 minutos, casi 45. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, catedrático de la Universidad Panamericana, conferencista, etcétera. Juan Carlos, y bueno, estamos, digamos, todavía en el verano, las cosas se hacen lentas, sobre todo también en los tiempos de Washington, pero hay una cuenta regresiva, la pondría así, en términos de pues llegar a señales más concretas en materia de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá en lo que a México, Estados Unidos se refiere, sobre todo porque pues ya va a empezar la dinámica político-electoral en Estados Unidos de cara a la elección intermedia que se renueva un tercio del Senado y la Cámara de Representantes, y si entramos en esa dinámica, el TEMEC pues va a estar sujeto a otros asuntos y ya no vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo estás viendo el momento y sobre todo la posibilidad de que cuándo ves que empiezan los tiempos ya político-electorales? Y obviamente hay un ángulo de seguridad, ¿no? Hoy, por ejemplo, el periódico Excelsior titula: Estados Unidos abre a México su tecnología de drones antinarco, señal significativa en materia de seguridad, que es en donde hay eslabones débiles en la relación. Pero por otro lado, pues estamos con el tema de la visa revocada del hijo del expresidente, etcétera. Y entonces, bueno, pues, pero no acaba de detonar, digamos, un gran o incrementarse este otro eslabón en materia de seguridad. Y es una pregunta muy abierta, pero ¿en dónde ves que estamos? ¿En qué momento en esta revisión, renegociación, considerando estos factores? Pues sí, a ver, creo que efectivamente ahorita pues nos dimos todos una pausa por las semanas de verano. Creo que la primera mitad del año, francamente, fue súper acelerada en materia comercial y por ahí escribí en mi columna, pues justamente un corte de caja de cómo veo las cosas que van avanzando estos 6 meses, ¿no? Y creo que es un momento de pues, replanteamiento. Se habla de que se anunció más bien, no se habla, no es un rumor, se anunció que habrá otro encuentro a principios de septiembre, hasta donde yo he podido verificar todavía no hay una fecha confirmada, pero bueno, por ahí haciendo un poquito de especulación, yo creo que esto podría darse hacia como la segunda semana de septiembre, ¿no? Y me parece que el objetivo en todo caso, ya después de que la renovación del tratado no sucedió el 1 de julio anterior, como todos queríamos, me parece que ya entonces el objetivo cambia, pues saber qué acuerdo, qué tipo de acuerdo podemos alcanzar antes de que termine este año. Y el embajador Greer, cuando estuvo en México, y luego también lo repitió en una audiencia que tuvo en el Senado, mencionaba como, no recuerdo la frase exacta, Rodrigo, seguro te acuerdas tú, que decía que era como un acuerdo interino, un acuerdo de transición, en fin, no recuerdo la frase, pero dando a entender que pues había como que una posibilidad de que se tuviera un acuerdo parcial. No sabemos qué puede haber ahí en ese acuerdo parcial, pero pues el secretario Ebrard, desde la parte mexicana, el secretario Ebrard, lo que ha dejado clarísimo es que pues México no puede entrar en ningún acuerdo si no hay una rebaja arancelaria a lo que se nos cobra por aranceles de seguridad nacional 232 a industrias como automóviles, acero, derivados de acero, etcétera. Entonces, yo creo que en todo caso, la reunión de septiembre y las que efectivamente puedan continuar antes de que termine este año, pues van a ser ya no necesariamente buscando una renovación del TEMEC, sino tratando de tener este acuerdo parcial, pues que de alguna manera nos dé espacio para continuar hablando de cosas pues que tomarán más tiempo. Por ahí creo que también otro indicador importante, Rodrigo, de lo que puede pasar entre México y Estados Unidos es la manera en la que avanzan las pláticas de Canadá con Estados Unidos. Y aquí, si me das 30 segundos, recuerdas que Canadá estaba pues un poco más atrasado que México Uh-huh. en el avance de su conversación técnica,
Pero pues luego viene esta amenaza en donde Estados Unidos les dice que el día de mañana, el día 18 de agosto, les va a imponer otro arancel de 50% y eso pues siento que movilizó a los negociadores canadienses que se supone que esta semana, hoy concretamente, estarían pensando ya en tratar de llegar a un acuerdo. Hoy es el día límite. Y lo digo, bueno, uno, pues porque Canadá es socio del TEMEC también, entonces nos importa de manera general. Pero siento que en el caso de que Canadá llegue a tener algún acuerdo con Estados Unidos, pues México puede utilizarlo como de alguna manera una señal de que uno, sí se puede tener algo este año. Dos, pues creo que lo que sea que Estados Unidos está dispuesto a darle a Canadá, pues por lógica tendría que ser también extendido a México, ¿no? Y tres, pues si efectivamente Canadá comparte como nosotros, como yo lo creo, esta necesidad de que se eliminen los aranceles que se le aplican, pues entonces creo que México de manera indirecta también estaría avanzando en ese objetivo, ¿no? Entonces, pues sí, calma, replanteamiento, recalibrar algunos objetivos y pues preparar para la siguiente ronda que pues ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, sin duda que este factor canadiense es clave para entender pues exactamente si se va a lograr o no. Obviamente parece que tenemos más prisa en México y Canadá que en Estados Unidos, pero pues también yo creo que Jamieson Greer como negociador serio sabe que pues le conviene más también tener ciertos grados de certeza porque también recibe un nivel de presión interesante, ¿no? Independientemente de los criterios políticos de Donald Trump, y eso pues habrá que observarlo. Juan Carlos, como siempre, muchas gracias, te mando un gran abrazo. Otros de parte de mía de vuelta, Rodrigo, y aquí estamos a la orden. Buen día. Gracias. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, catedrático de la Universidad Panamericana, conferencista, consultor, en fin. Gracias a Juan Carlos.